Todo avance en el conocimiento epistemológico y moral ha reinstaurado a los sofistas. La pregunta que nos vamos a plantear hoy puede sonar extraña. ¿Fue Sócrates un sofista? Comúnmente tenemos la imagen de Sócrates como el campeón de la filosofía y la excelencia moral, que fue el mayor enemigo intelectual de los sofistas, un grupo de charlatanes con una falsa sabiduría que solo se preocupaban por ganar cualquier discusión mediante juegos de palabras y dejando de lado la razón y la verdad. Pero vamos a examinar esta cuestión y al final veremos que esto es más complejo de lo que parece. Para responder a nuestra pregunta tenemos que definir qué es un sofista. Pero después de haber hecho en este canal una serie casi completa de los sofistas antiguos, debemos decir que no hay una manera simple de caracterizarlos, no solo por la falta de evidencia textual, sino porque sus intereses y actitudes son muy diferentes. Aparte, algunos viejos poetas y el filósofo cirenaico Aristipo han sido llamados sofistas. No podemos llegar fácilmente a una definición que englobe a todos los que han caído bajo este rótulo. Lo mismo pasa hoy en día con palabras como socialista o fascista, no siempre queda claro a qué se refieren. También tendríamos que saber quién fue Sócrates. Por un lado, Aristófanes retrata a Sócrates como el inescrupuloso líder de una escuela sofística. Por otro lado, Platón y Jenofonte muestran intensos debates entre el filósofo Sócrates y los sofistas. No obstante, si bien Platón y Jenofonte son menos exagerados y fantásticos que Aristófanes, ninguno de estos autores proporciona registros del Sócrates histórico, porque escribieron obras ficcionales, así que no las podemos tomar de forma literal. El retrato negativo y unilateral que hace Platón de los sofistas está construido intencionalmente para establecer que Sócrates no era parte de ese grupo. Además, Platón a veces expresa sus propias ideas, como la teoría de las formas, a través del personaje de Sócrates. Por lo tanto, no tenemos evidencia clara y directa para definir la condición real de nuestro hombre. Pero acá no termina la discusión, ya que podemos volver a leer las fuentes que tenemos. En la antigüedad, los sofistas no fueron una escuela o grupo bien definido. La palabra sofista quiere decir persona sabia o inteligente. Desde aquí ya se nos presenta una ambigüedad interesante. El sofista tiene una sabiduría que trae cosas buenas o tiene cierto tipo de inteligencia engañosa que le permite sacar ventaja de los demás, como un vendedor de autos inteligente que usa el encanto de las palabras para atraer compradores. Los sofistas no desarrollaron una doctrina en común, pero a grandes rasgos compartieron un escepticismo acerca de la verdad y el conocimiento. Además tuvieron un gran rango de intereses. Gorgias se especializó en la retórica. Protágoras agregó la política y el estudio sobre el origen de la civilización. Antifonte propuso una solución a la cuadratura del círculo. Hipías era un experto en casi todo. Ahora vamos a señalar algunos puntos básicos y pensemos en las diferencias y semejanzas entre Sócrates y los sofistas. Los sofistas cobraban dinero por enseñar y sus precios eran muy variables, como vimos en el video sobre Hebeno de Paros. Antifonte quizás también ganaba dinero escribiendo discursos. Sócrates se conformaba con la pobreza y no cobraba dinero. Ya volveremos a esta cuestión más adelante. Los sofistas, excepto quizás Antifonte, viajaron por toda Grecia ofreciendo su enseñanza y conocieron muchas culturas. Sócrates nunca salió de su patria Atenas, salvo cuando estuvo en el ejército. Los sofistas le prestaban especial atención a la oratoria. Un tipo de enseñanza común era formular argumentos a favor y en contra de una misma cuestión polémica. Se dice que Protágoras podía hacer fuerte al argumento débil. Esto podría indicar que los sofistas enseñaban a persuadir sobre lo que sea, pero esta imagen desfavorable proviene de Platón. Es posible que los sofistas hayan hecho algunos discursos como entretenimiento público, no necesariamente para influir en cuestiones políticas serias. A Sócrates no le interesa tanto la oratoria pública, no acepta hablar con alguien que pronuncie discursos largos y no expone argumentos contrarios para que los demás saquen sus propias conclusiones, como en un debate democrático.
Él no discute para competir y no busca la aprobación de la audiencia, sino solo el acuerdo con su interlocutor directo. Ahora, si bien Sócrates critica a la retórica, él mismo es un buen orador, y a veces hace discursos largos, pero no siempre desde su propio punto de vista. En los diálogos Critón y el Simposio le atribuye sus palabras a las leyes y a Diotima, respectivamente. Los sofistas también han escrito discursos de personajes ficcionales, como la defensa de Palamedes de Gorgias. Entonces, ellos y Sócrates comparten esa técnica retórica de expresarse por medio de otra persona. Por lo general, los oradores públicos hablaban sobre asuntos sobre los que no se tenía conocimiento seguro, como el resultado de una medida política o la culpabilidad en un caso judicial donde no hay testigos. Platón y Aristóteles critican a los sofistas porque le prestan más atención a la probabilidad y a la credibilidad antes que a la verdad. Pero es posible que los sofistas hayan hecho énfasis en lo que es razonable cuando no hay evidencia directa y segura en situaciones concretas que requieren solución de problemas, como un juicio. Aquí entra el ejercicio de los argumentos contrarios como herramienta para ayudar a tomar decisiones adecuadas. Sócrates admite que no tiene un conocimiento experto, pero aún así no permanece en silencio. Su método dialéctico de preguntas y respuestas le permite hablar y tomar decisiones sin dar una falsa apariencia de autoridad. Por ejemplo, en el diálogo Critón, Sócrates descarta la opinión de la mayoría, pero como no puede consultar a un experto, recurre al acuerdo con su amigo Critón sobre lo que es justo. No hay mucha evidencia de que los sofistas eran relativistas acerca de la verdad. Gorgias, en su obra sobre el no ser, plantea que todas las creencias son falsas, lo cual es más bien escepticismo. Antifonte y Calícles tampoco pueden ser relativistas, ya que justifican sus ideas en la naturaleza. Protágoras es el que más se parece a un relativista según el diálogo Teeteto, donde se le atribuye la famosa frase «el hombre es la medida de todas las cosas». Pero en el diálogo Protágoras, él está a favor de una justicia como base de la supervivencia humana y la unión civil. A este Protágoras le parecería inaceptable la idea de que la justicia es lo que a uno le parece. El punto es que lo justo se determina por utilidad o beneficio social. Por otra parte, parece que algunos sofistas sostienen que algo puede ser bueno y malo en función de la perspectiva. Trasímaco dice que la justicia es buena para los gobernantes y mala para los gobernados. Pero Sócrates cree en valores morales absolutos. Él manifiesta que si la justicia es buena para todos los involucrados, incluso los criminales que son castigados. Sócrates quiere predicados absolutos sin condicionantes y esta es una de las mayores discrepancias que tiene con los sofistas. Sócrates nunca llega a una respuesta definitiva hacia el final de los diálogos, pero cree que es posible llegar a las definiciones perfectas si uno las busca de manera correcta. Para él, la examinación consiste en despejar la mente de los errores, las inconsistencias y los argumentos circulares. Por esto se esfuerza tanto en refutar a su oponente, no para ganar o terminar la discusión, sino para alcanzar la verdad. Mientras tanto, sofistas como Eutidemo y Dionisodoro son capaces de contradecir cualquier opinión, sin importar si es verdadera o falsa. La naturaleza está asociada con la permanencia y la verdad, mientras que la convención tiene que ver con las leyes, las costumbres, la opinión y todo lo variable. Si los sofistas estuvieran del lado de la convención, podríamos decir que estaban más cerca del relativismo, pero en realidad muchos justifican sus ideas en la naturaleza y desprecian la idea de convención como estándar. Calícles está a favor de un tipo de justicia natural que le permite a los más fuertes obtener las mejores cosas. Hipías menciona la afinidad natural entre los inteligentes. Antifonte habla de una naturaleza común entre griegos y bárbaros. Alcidamante dice que la naturaleza no hizo a ningún hombre esclavo. Sócrates no se justifica ni en las convenciones ni en la naturaleza, sino en el acuerdo logrado con el individuo con quien esté discutiendo en el momento. La virtud es una cualidad que garantiza el éxito en una actividad particular y no necesariamente tiene un sentido ético.
Gorgias es quizás el único sofista que no afirma enseñar virtud. Protágoras puntualmente enseña a tener un buen juicio para manejar apropiadamente asuntos domésticos, mediante el buen uso de las palabras. Las virtudes que Sócrates defiende están sustentadas en el conocimiento que él no tiene. Él no da definiciones de la virtud ni ofrece un método para alcanzarla, pero aún así incita a la gente a que busque la virtud, la verdad y la perfección de su alma antes que riquezas y honores. Él no cree que la refutación desemboca en el escepticismo sobre el conocimiento. El propósito de su examinación es responder a la pregunta ¿cómo deberíamos vivir? Sócrates cree que para ser justos y virtuosos tenemos que saber qué es la justicia y la virtud. Nadie hace el mal voluntariamente sino por ignorancia del bien. Aristóteles critica esta postura. El hecho de que alguien sepa qué es la justicia no quiere decir que sea justo, de la misma forma en que alguien no se vuelve saludable solo por saber qué es la salud. Sócrates en un momento estuvo interesado en la explicación de fenómenos naturales, siguiendo a Anaxágoras, y se dice que él fue discípulo de Arquelao, un filósofo natural. Pero tanto él como los sofistas le prestaron la mayor atención al mundo de los hombres, solo que llegaron a visiones muy diferentes acerca de lo que es bueno para las personas. A continuación vamos a profundizar un poco más en las representaciones que tenemos de Sócrates. Aristófanes no era amigo ni seguidor de Sócrates. En su comedia Las nubes, que ya hemos visto en otro video, nos muestra a un Sócrates de 45 años como sofista, especulador cosmológico, ateo y maestro de escuela que cobra dinero por enseñar retórica para hacer fuerte al argumento débil. Si bien toda la comedia necesita un poco de verdad para funcionar, el estilo de Aristófanes es muy exagerado y distorsionado. Pero lo fundamental es que esta sátira no apunta en contra de un individuo particular o un grupo definido, sino hacia toda una serie de ideas nuevas que surgieron en el siglo V a.C., acerca de ciencias naturales, medicina, ética, política, música y retórica. Lo que se representa en Las nubes es un prejuicio general en contra de los nuevos intelectuales de la época. Aristófanes se basó en un sujeto muy conocido y llamativo como lo era Sócrates y lo usó como ejemplo paradigmático de los sofistas para lograr un efecto dramático. Cabe destacar que es improbable que Las nubes haya influido en la condena de Sócrates. Esto fue más bien por asuntos políticos, como veremos enseguida. Sócrates popularmente era visto como sofista hasta mucho después de su muerte. Así que sus amigos y seguidores, Platón y Jenofonte, lo defendieron de esa imagen en sus obras. Ambos fueron mucho más jóvenes que Sócrates y probablemente lo conocieron solo durante su última década. No lo retratan como maestro, sino como compañero de búsqueda y no dan a entender que fundó una escuela. Platón escribió diálogos para representar el método filosófico de Sócrates, no para registrar conversaciones históricas. Es improbable que Platón haya distorsionado demasiado la postura de los sofistas, pero seguramente alteró sus argumentos. Jenofonte no fue un filósofo, pero en su obra da a conocer el carácter y las creencias de Sócrates en tanto hombre. Ahora bien, durante la guerra del Peloponeso, el gobierno democrático ateniense fue derrocado por un golpe de estado organizado por Alcibíades. Tras el fin de la guerra, los espartanos instalaron en Atenas la cruel oligarquía de los 30 tiranos liderada por Critias. Luego de la plena restauración de la democracia, llegó el momento de represalias contra los que influyeron en los jóvenes que participaron en las perturbaciones políticas. Critias y Alcibíades fueron parte del círculo de Sócrates, quien habría sido el que les enseñó a cuestionar la autoridad según la percepción del público. Por esta razón, él fue acusado y condenado por impiedad y corromper a la juventud. Platón quiso proteger la memoria de Sócrates, así que en la Apología separó a los sofistas de los verdaderos filósofos. En primer lugar, plantea que los sofistas cobran dinero por enseñar. Este desprecio de Platón al pago por enseñar tiene que ver con un prejuicio aristocrático en contra del salario en general.
Lo curioso es que el mismo personaje de Sócrates afirma que el Estado debería otorgarle comida gratis por sus servicios públicos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre pagar con dinero y dar un almuerzo gratis o cualquier otro tipo de compensación? No podemos asumir que los sofistas eran deshonestos o corruptos solo porque recibían dinero. Si no, tendríamos que asumir que todos los filósofos, intelectuales y profesores a lo largo de la historia no fueron auténticos porque trabajaron por dinero. En segundo lugar, Sócrates establece que no es un maestro. Seguramente lo dice para contrarrestar la acusación de corromper a la juventud. Si nunca prometió enseñar nada, entonces no es responsable de los que se volvieron justos o injustos al lado de él. Pero ¿realmente no fue un maestro? ¿Acaso no fue Platón su discípulo? Evidentemente, los que presenciaron las conversaciones de Sócrates tuvieron algún tipo de experiencia educativa. Algo se aprendía con Sócrates, más allá de que él no aceptaba dinero ni se identificaba como maestro. Su método dialéctico tiene un gran potencial pedagógico. Para dar explicaciones, él constantemente usa ejemplos, analogías y metáforas que son estrategias didácticas típicas de los maestros. Además, podemos identificar contenido que Sócrates enseña activamente, como la teoría de la reminiscencia, que dice que el conocimiento de principios matemáticos es un recuerdo de existencias previas, o la idea de que el mal es la ignorancia acerca del bien. El texto de la Apología deja de lado convenientemente todos estos hechos para liberar a Sócrates de la acusación de haber sido maestro de Critias y Alcibíades. Y la defensa de Platón fue exitosa. Hoy en día solemos decir asociados de Sócrates, no discípulos. Existe la típica distinción de que Sócrates se dedicaba a la dialéctica mientras que los sofistas se dedicaban a la retórica. Pero, ¿de verdad estas prácticas son completamente diferentes? En realidad parece que la estrategia de Platón fue definir a los sofistas en sus propios términos y establecer que Sócrates no era uno de ellos. Volvamos al juicio. El caso de Sócrates era prácticamente indefendible. La democracia ateniense tenía que asegurar su poder luego de la restauración, y ese hombre que había estado cerca del tirano Critias presentaba un serio inconveniente político. Entonces Platón recurrió a una clásica técnica de abogacía que sirve hasta nuestros días: desviar la atención hacia otro asunto, en este caso los sofistas. No que no son válidas las críticas a los sofistas, sino que Platón se aprovechó del prejuicio negativo que existía sobre ellos desde la época de Aristófanes. Aparte, recordemos que los sofistas eran extranjeros y los atenienses tenían un fuerte sentido de superioridad. El jurado estaba compuesto por 500 ciudadanos que no eran filósofos sino hombres comunes, así que lo más conveniente era apelar a sus emociones. Platón simplifica y reduce a un grupo de personas para crear una caricatura demagógica sobre ellos. Parece claro que Platón fue un táctico psicológico y un realista. En lugar de reconocer abiertamente que el término sofista, refiriéndose a una clase de maestros, podría aplicar fácilmente a Sócrates, optó por trabajar con los prejuicios de la época e incluso aumentarlos. Buena parte de la defensa de Sócrates en los diálogos es simplemente que los sofistas eran despreciables. Sócrates en el diálogo Gorgias define a la retórica como un tipo de acuerdo astuto. Pero esto es precisamente lo que está haciendo Platón en la Apología, al desviar el eje del juicio hacia los sofistas. Por este motivo, insiste en que Sócrates no cobraba dinero, porque hace falta presentar discursivamente una evidencia fehaciente de que él no era un maestro. Pero como vimos, Sócrates funcionalmente fue un maestro. Platón estuvo dispuesto a asumir el difícil desafío de demostrar lo contrario. Entonces, Platón está defendiendo a Sócrates de la misma manera en que Gorgias defiende a Helena de Troya, uno de los personajes más odiados de toda Grecia. Hasta podríamos decir que Platón fue un sofista, en sus propios términos, puesto que él mismo fue un maestro, fue un excelente retórico y parece que en su diálogo Teeteto desarrolló una postura escéptica que dejaba de lado los valores absolutos acerca del conocimiento. En suma, Sócrates fue una figura muy singular. Sin dudas, su entusiasmo por la examinación racional y la fuerza de su carácter frente a la muerte son valores admirables.
Pero si creemos que Sócrates fue el único filósofo auténtico y no le concedemos ningún mérito intelectual a sus contemporáneos, entonces caímos bajo el encanto de la retórica de Platón.